¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a su programa Leo, Luego Legislo. El día de hoy estaremos hablando sobre la evolución del Código Civil en el estado de Oaxaca y nos va a acompañar la doctora Jessica Maribel Arango Bravo. La doctora es, además de la autora de esta obra, pues es una destacada jueza en el estado de Oaxaca, y ella está llevando a cabo el cargo de jueza de oralidad mercantil del Circuito Judicial del Centro y Extinción de Dominio, con competencia en todo el estado de Oaxaca. Además de esta obra, pues ha sacado algunos artículos y pues ella es egresada de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí con el placer de poder acompañarlos en esta tarde. Gracias, doctora. Es un placer tenerla con nosotros y pues antes que nada felicitarla por esta obra, La evolución del Código Civil del estado de Oaxaca de 1827 al 2018. Doctora, me imagino que ha de haber sido un trabajo muy exhaustivo, profundo y que seguramente es una obra sin precedentes. Sí, fíjate que fue una tarea muy grande. Yo estudié el doctorado en Derecho también aquí en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y parte precisamente de esa tarea del doctorado fue realizar un proceso de investigación. De todos los compañeros que estuvimos en el doctorado, la única tesis, por llamarlo así, de carácter histórica, pues fue de la suscrita. En esta, efectivamente, realicé desde la recopilación, empieza la complejidad de la investigación, porque tenemos que buscar los antecedentes de cómo se creó el Código Civil, qué instituciones jurídicas las aborda y sobre todo la importancia porque intenté generar dos parámetros de investigación que son los que aborda el libro. Primero es determinar cuáles son los factores económicos, sociales, culturales, políticos, religiosos que influyeron en la redacción de los códigos civiles. Primero, si influyen o no influyen. Y si influyen, que es la respuesta o la posible hipótesis a esta interrogante es, bueno, entonces quiere decir que el código que tenemos actualmente en el estado de Oaxaca o incluso en las diversas entidades federativas, pues es acorde a esa realidad, si es que esos factores influyen en la redacción de la norma. Y desde ahí tuve que realizar investigaciones de acudir al Archivo General de la Nación en Lecumberri, acudir a las bibliotecas del Congreso, a las hemerotecas del estado de Oaxaca, a acudir a diversos archivos históricos como el de Burboa, que está aquí en el ya conocido ex convento de Santo Domingo de Guzmán, aquí en Oaxaca, a los archivos de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia, para tratar de recopilar la mayor cantidad de información y también atender al nexo que realicé de la investigación de carácter histórica con el número de expedientes o número de casos que suscitaban jurídicamente, judicialmente en los órganos jurisdiccionales cuando existían. Cuando no, antes de la creación de estos juzgados, pues a los tribunales eclesiásticos. El tipo de procedimientos que se ventilaron, si se ventilaron, cuál era el tipo de procedimientos, cuál era la atención y toda la evolución que va generando. Entonces, de que fue una tarea ardua que duró más de 3 años la investigación, lo fue, pero satisfecha finalmente con reproducir ese trabajo de investigación a través del libro que ahora tienen en sus manos. Importantísimo este tipo de trabajos. Y bueno, la primera pregunta que es obligatoria. Antes de 1826, el estado de Oaxaca no contaba con alguna codificación en materia civil, ¿verdad?
Así es. Recordemos que, y también aún cuando se habla del 1827, la realidad es que se aborda de manera muy genérica también para poder comprender el contexto de creación de ese código, que nosotros antes de la conquista española, pues éramos politeístas, creíamos en el dios maíz, en el dios lluvia, etcétera. Pero a partir de la conquista, empieza a generarse un nuevo contexto social, un nuevo contexto de leyes, de sistematización de normas. Y se empieza a crear toda la normativa que se ve en la corona española, extraída a la Nueva España con sus variantes, evidentemente, por el grupo que conformábamos ya el Estado mexicano, o bueno, México en ese momento, ¿no? Las nuevas tierras. Entonces, a pesar de que hablamos de 1810 y el 15 de septiembre todos vamos y gritamos, ¡Viva México! ¡Viva la libertad! Lo cierto es que apenas estaba iniciando ese proceso de independencia, lo que podemos decir que se logró hasta 1821, el 27 de septiembre de 1821, pero se puede llamar así porque se empieza a gestar la necesidad de crear un sistema jurídico que fuera nacional, que atendiera a nuestras necesidades, a nuestros habitantes. Porque a pesar de que en 1810 inició la guerra de independencia, lo cierto es que las normas que seguíamos utilizando para todo tipo de actos jurídicos, personales, civiles, mercantiles, penales, pues era regido todavía por las leyes españolas. Entonces no podíamos llamarnos verdaderamente independientes hasta que se creara un sistema jurídico nacional. De ahí que se empieza a gestar el sinnúmero de personalidades, de personajes que empiezan a preocuparse por crear un sistema jurídico nacional. Entonces, a nivel nacional e incluso Iberoamérica, podemos decir orgullosamente los oaxaqueños que el primer código civil de toda Latinoamérica o Iberoamérica y México es el Código Civil de Oaxaca. Por eso lo arranqué, digamos, jurídicamente hablando en materia civil, de 1827 a 2018, porque en 1827 se crea el primer libro del Código Civil, el segundo libro que se complementa el Código Civil en 1828 y el tercer libro que viene a complementar estas instituciones jurídicas hasta 1829. Pero antes de existía propiamente leyes que regulaban las cuestiones de carácter personales, familiares, civiles, pero a través todavía de las leyes de la Nueva España. Doctora, y en este sentido, entonces, el Código Civil de Oaxaca de esa época, el primero que existió, ¿cuál era su influencia más importante? ¿Era francesa, era española, o era un híbrido, o realmente era una cuestión propiamente de Oaxaca? Sí, no puedo decir que las normas se crean de manera aislada y con alguien de repente se sienta en un cuarto y dice voy a redactar las leyes de esta forma, claro, sino que tiene que tener antecedentes, un conocimiento, una cultura jurídica que le permita de ahí crearlo y tratar de adecuarlo a nuestras necesidades, o bien atendiendo a los factores también que influyen en la redacción de las normas. Y precisamente cuando nosotros vemos que el encargo que realizan para esta elaboración del código, cuando incluso lo elabora Justo Sierra a encargo de Benito Juárez para la redacción ya del próximo Código Civil, advertimos que él en sus apuntes indica, es que yo tuve que hacer uso de mis instituciones de derecho romano. Tuve que acudir incluso al Código de Napoleón, una de las máximas obras de Napoleón, más que sus guerras, lo que se recuerda es su Código Civil. Se tuvo que acudir a ese código civil de Napoleón para poder atenderlo. Entonces vamos a ver que como efectivamente usted lo dijo, es un híbrido, ¿no? Vienen instituciones de derecho romano innegables que tenemos que atender, derechos personales, derechos reales, atraerlo también del derecho francés, de otros tipos de instituciones para poder generar la posibilidad de adaptar esas instituciones jurídicas a las necesidades reales de este país. Aunque como también apunto ahí en el libro cuando hablo de los factores que influyen en la redacción de la norma, hago mucho hincapié en lo que es el libro de Lasalle, Fernandín Lasalle, donde nos dice qué es una constitución.
Y finalmente él nos dice que la Constitución no es más que el cúmulo de factores reales del poder, que aquellas personas que se encuentran y que ostentan el poder son aquellas que van implementando y van maleando esas disposiciones, esos factores en un papel. Y una vez que se han establecido en un papel, dejan de ser factores reales de poder para convertirse en un sistema normativo vigente y que para el caso de incumplimiento existe una sanción. Entonces vamos viendo cómo sí se adecua a las necesidades, pero a las necesidades contextuales, no solamente sociales. Muy bien, doctora. Si gusta, cuando regresemos después de este corte, me puede seguir ampliando el tema de esas necesidades que el Código Civil de Oaxaca recopila. Ok, claro. Regresamos. Este es su programa Leo, Luego Legislo. En la sección Lo que estamos discutiendo, del micrositio del Congreso del Estado de Jalisco, encontrarás todas las iniciativas de ley y de decreto. Aquí podrás otorgar tus comentarios, registrándote directamente en la iniciativa de tu interés o en una comisión, para que estés enterado de las discusiones existentes. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Entérate de toda la actividad legislativa de manera inmediata y concisa. Recibe nuestros avisos de transmisión y sigue en tiempo real la programación de Canal Parlamento. Síguenos en nuestro Twitter, @CongresoJalTV. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Descubre el proceso de elaboración de leyes. La sección Cómo funciona tu Congreso, del micrositio del Congreso del Estado de Jalisco, te abre la puerta al conjunto de actos y procedimientos legislativos, concatenados cronológicamente para la formación de leyes o reformas. Asimismo, hallarás la terminología y los conceptos más utilizados en la creación y modificación de leyes. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los tres poderes de Jalisco, el legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Regresamos de nuevo a su programa Leo, Luego Legislo. Les recuerdo que estábamos en el análisis de la evolución del Código Civil del Estado de Oaxaca, una obra presentada por la jueza Jessica Maribel Arango Bravo,
y más que nada estábamos platicando sobre esa importancia que tiene el Código Civil del Estado de Oaxaca por ser uno de los primeros que se da en América y pues bueno, también esa desvinculación que hubo del Virreinato de España, ¿no es así, doctora? Así es, precisamente de cómo se va realizando un giro completamente, pero esto no se logra a partir de la llamada Guerra de Independencia, sino se va logrando de manera paulatina. Incluso donde me refiere usted antes de irnos al corte, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué necesidades recoge el Código Civil? Lo primero es que a pesar de llamarnos independientes, seguimos conservando la ideología de carácter religiosa. Entonces, se prevé a través del Código Civil regular lo que son los bienes, regular las posesiones, regular las relaciones de persona, las relaciones de familia, las sucesiones, pero todo esto atendiendo siempre a una corriente religiosa, que es con la corriente y la ideología que nos fue realizada a través de la conquista. La conquista no solamente se ganó con armas, con sangre, con fuego, se ganó con evangelización. La forma en que yo creo que la gran mayoría de mexicanos todavía seguimos a través de la conquista, ¿no? Entonces, a través de esto se empiezan a crear instituciones de carácter civil, como el matrimonio, el reconocimiento de los hijos, los alimentos, pero todo ceñido a través de estas instituciones de carácter religiosa. Posterior, no es esto, sino hasta los movimientos de liberación que se empiezan a crear, la ilustración que se empieza a generar desde Europa y es traída también al Estado mexicano a través de estudiosos para poder tratar de gestar esa idea de la, ahora sí, separación iglesia-estado, desvincularnos de esos nexos que todavía nos siguen arrastrando de la conquista española para poder crear instituciones jurídicas que fueran laicas. Pero esto lo vamos a advertir hasta el Código de 1870, tanto el federal como el del Estado de Oaxaca y la gran mayoría de entidades federativas, y se viene a centrar todavía más hasta el año de 1880. En el cual se empieza a generar esa idea de separación iglesia y Estado, y ahora sí, la iglesia no va a poder tener ninguna intervención en cuestiones de carácter de atención de matrimonios, registro de hijos, registro de nacimientos, registro de defunciones o los camposantos, registros de propiedades, la desamortización de los bienes, pero vamos viendo que todavía esos son resabios de la independencia o de la conquista más bien, y que se vienen a gestar hasta 1880, 1870, 1880, 1888, con la creación de un nuevo código. Pero también recordemos que hubieron sus altas y sus bajas, ¿no? Porque a pesar de que se empiezan a gestar leyes independientes, la descentralización, por así llamarlo, de las leyes nacionales, pues nuevamente empieza con Antonio López de Santana, nuevamente la implementación de una monarquía y otra vez la implementación de ese Código Civil de 1870 regresa nuevamente a desaparecer. 1852, que de hecho es el Código Civil del Estado de Oaxaca, que no aparece, de gran relevancia histórica, que existen decretos, que existen antecedentes o vestigios de que existió un Código Civil que fue mandatado por Benito Juárez, pero precisamente al incorporarse nuevamente el gobierno de Santana, hacen desaparecer completamente ese texto. Hubiera sido, para mí, yo creo que para todos los historiadores, magnífico encontrar el título original de ese Código de 1852, pero lamentablemente ya no existe. Existía un antecedente también aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Oaxaca, justo en el centro histórico, donde todavía en el fichero podíamos encontrar que decía Código Civil del Estado de Oaxaca de 1852. Pero lamentablemente ahora con la etapa de digitalización, hasta ese antecedente se perdió, porque mandaron a digitalizar todo y dijeron, pues lo que ya no está, y lo quemamos. Destruyeron ese antecedente y ahora solamente tenemos una recopilación que hace referencia a que alguna vez existió ese código, pero el texto original no lo tenemos.
Doctora, en ese contexto, a mí me gustaría saber qué diferencias hay entre el primer código de Oaxaca de 1827 al 29, y luego el del 53 y finalmente el del 71. No sé si fuera posible que usted nos dijera, por ejemplo, el del 71, ¿el federal tuvo alguna injerencia en el local de Oaxaca? Sí, sí, sin duda. Los códigos no se hicieron de manera aislada, derivan precisamente de los códigos civiles federales, porque se empiezan a adecuar a lo que es las entidades federativas a la federación. Pero sí hay variantes muy grandes, muy notorias. Entre la de 1871 y 1880 no existe gran variante, ahí no. Pero del 1871 al primero, al de 1827, ahí sí se ve la transformación en esta desvinculación iglesia-estado, donde ya se empieza a generar ese señalamiento que el Estado es el que se va a encargar absolutamente de todos los registros, desde el nacimiento hasta la muerte de las personas, pasando por una adopción, pasando por el matrimonio, pasando por un reconocimiento y sin posibilidad de divorcio. Eso sí, existía el divorcio, pero no como ahora lo conocemos, de que nos divorciamos y podemos ir y casarnos con otra persona si así lo deseamos, sino que únicamente era desvinculante, no era desvinculante, sino únicamente era separación de cuerpos. Tú te vas a tu casa y tú a la tuya, y siempre la mujer tenía que ingresar nuevamente al seno familiar, nuevamente a la tutela del padre. Entonces vamos advirtiendo que existe esta separación entonces de las cuestiones de carácter religiosas, y no solamente se vio en las leyes de reforma, separación iglesia-estado, cuestiones de carácter político, carácter administrativo, sino se ve precisamente en el ámbito civil con todo tipo de relaciones que se empiezan a establecer. La creación de registros públicos, tanto de propiedad como de registros civiles, se viene a señalar acá. También otro avance muy importante que incluso marca la diferencia con el código de actual, el federal, y el de 1944 también del estado de Oaxaca, en cuanto a que antes de ese movimiento histórico tan grande que fue el de la Revolución Mexicana de 1910, las relaciones laborales estaban regidas por el derecho civil. Alguna vez hemos escuchado esa frase que cuando alguien está de mal humor trabajando y le dicen, bueno, ¿para qué te rentas, no? Porque antes las relaciones laborales eran conocidas como contratos de arrendamiento de persona. Entonces, si alguien quería laborar de lo que fuera, tenía que contratar de manera civil. Y aquí están las variantes o lo importante de desencantamiento que originó estos contratos, porque decían las partes se obligaron en la forma y en términos que lo quisieron hacer. Así que si una persona decía, voy a trabajar para Juan Pérez, decía, él va a trabajar de acuerdo a lo que sus energías sean compatibles y lo que el patrón le exija. Y si el patrón decía que él era compatible, que en este momento ve y escárbame un pozo de 3 metros de profundidad, tienes las energías, tenía él que excavar el pozo. Y si él decía a las 4 de la mañana, ¿sabes qué? Se me antojó un pastel de cereza, tenía que ir a elaborarle el pastel de cereza, porque a eso se habían comprometido. Entonces, era un tipo de esclavitud formalizada a través de un contrato civil. Todo este descontento social vino a generar una revolución, la Revolución Mexicana. A raíz de todo ese contexto, de toda esa nueva ideología, se empiezan a crear entonces no solamente la Constitución, la nueva Constitución, la actual de 1917 en México, 1922 en el estado de Oaxaca, sino con ellos empiezan a crear la ley laboral, la ley agraria, porque incluso esas tierras se encontraban comprendidas también dentro de lo que es el derecho civil. Entonces nos vamos dando cuenta que a partir de este movimiento se empiezan a separar y a crear la gesta de derechos sociales. A nivel mundial, e incluso antes de la Constitución alemana de 1919, la constitución de más avanzada en derechos sociales es la Constitución Mexicana de 1917. No me pregunten
en qué grado, de hecho, estamos con los derechos sociales en relación a Alemania, porque pues ahí sí les quedo debiendo, yo creo que mucho. Pero la realidad es que a raíz de esta revolución se empieza a gestar esa necesidad de protección de derechos sociales, de separarlos del derecho civil, y se ve reflejado en la creación de estas leyes. Importante su acotación, doctora. Vamos a un corte y regresamos platicando más sobre este fenómeno social internacional que influye precisamente en la conformación de las normas mexicanas. Regresamos. Conoce el Congreso del Estado de Jalisco desde otras imágenes y perspectivas creativas. Síguenos en nuestro Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco, y sé parte de la Cámara de la Gente. Sigue al Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco en la red más popular del mundo, Facebook. Recibe nuestros avisos de transmisión, la agenda diaria y toda la actividad que se lleva a cabo en el Congreso. Regálanos un me gusta y mantente al tanto del acontecer cotidiano del Poder Legislativo. En la sección Legislación vigente del nuevo micrositio Congreso Jalisco Abierto, accederás a la biblioteca virtual de tu Congreso. En ella podrás conocer y obtener toda la legislación vigente de tu estado, los códigos, leyes de ingresos y reglamentos, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco y mucha más información de tu interés. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Descubre un amplio banco de contenidos digitales en nuestro canal de YouTube, donde podrás informarte, compartir y acceder a toda la actividad parlamentaria del Estado con un solo clic. Suscríbete, encuéntranos como Canal Parlamento de Jalisco. Somos la Cámara de la Gente. Regresamos a su programa Leo, luego legislo. Y pues bueno, estamos recordando que estamos analizando la evolución del Código Civil del Estado de Oaxaca y nos acompaña la doctora Jessica Maribel Arango Bravo. Doctora, estábamos platicando de un tema muy importante, cómo ha influido el contexto internacional, no solamente en nuestra legislación, sino en particular con estos avances que se dan en la evolución de este Código Civil de Oaxaca y también de toda la República, ¿no? Así es, como les decía yo, como el movimiento de la Revolución Mexicana no fue un acontecimiento aislado de a nivel internacional, sino que viene de todas esas ideologías de la Ilustración, de lograr la independencia, de lograr la libertad, de una construcción de reconocimiento de derechos humanos. Por eso, y derechos sociales. Por eso les decía yo que como el Código Civil de 1800
71, con sus variantes en 1888, todavía se encontraba reconocido lo que son estas relaciones de carácter laboral como contratados a través de un derecho civil, un derecho privado en el cual decían las partes se obligaron de esa forma, y si él dijo que se obligaba a trabajar los 365 días del año en sus 24 horas, así se obligó y tenía que cumplirlo. La realidad es que cuántas de esas personas que se obligaban realmente sabían leer y escribir, cuántas lograban contener el grado de cultura para poder conocer a qué se obligaban. Y lo peor aún, cuando los contratos eran de manera genéricos, al decir, se obliga a todo lo que sea compatibles a sus fuerzas y a todo aquello que su amo o su patrón considere necesario designarle de tareas. Todo esto iba a generar, incluso me recuerda aquellas películas en las cuales va una persona y rompe un plato, ¿no? Y le dicen, te descuento de tu quincena, pero el plato era vajilla fina y es tanto. Y nunca le terminaban de pagar una sola quincena porque le descontaban que el plato, que la charola, que la cuchara, lo que sea, porque así se habían obligado ellos. Entonces se gesta esta necesidad, esta violación de derechos humanos que gesta precisamente lo que es la creación, el movimiento de la Revolución Mexicana, que con el paso del tiempo viene a generar la desvinculación de esos derechos sociales, la creación de nuevas leyes, la ley agraria, la ley laboral, y ahora sí desvincularse del derecho civil. Por eso les decía que al inicio que la primera hipótesis de trabajo era determinar si los factores sociales, económicos, políticos, religiosos, militares, sociales, influyen en la redacción de la norma, concluyendo que efectivamente han influido innegablemente en la redacción de la norma, pero partiendo de esa contestación bueno, entonces quiere decir que el Código Civil que tiene actualmente el Estado de Oaxaca y que tiene México, pues es acorde a la realidad, y ahí es donde nos topamos con pared y decimos, no, todavía no es así. Bueno, ¿y cómo resuelven? ¿Cómo resuelven como órgano jurisdiccional? Ahí es donde decimos la importante función que tiene el Poder Judicial, tanto federal como estatal, de evitar que la norma siga realmente petrificada. ¿Y cómo lo hacemos? A través de factores de interpretación. Vamos dándole vida a la norma, interpretando y diciendo, mira, es que acorde a estos tiempos esta ley ya no quiere decir esto. Es de acuerdo a este contexto, quiere decir esto otro. Pero la redacción de la norma ya no es acorde a esas necesidades reales, a esas necesidades familiares, a esas necesidades de relaciones de personas y de contratos, ya no es acorde. Ahora tenemos, a raíz de la reforma constitucional del 2011, de allegarnos de otras herramientas a nivel internacional de derechos humanos para poder resolver acorde a esa realidad. Pero ahí es donde está la función del órgano jurisdiccional, de evitar esa petrificación de la norma, seguir avanzando, innovando y ser acordes a esa realidad. Sin duda, doctora, que esta ha sido una obra que nos ha despertado el interés por también voltear a ver lo que se puede venir, ¿no? Si el contexto internacional hoy está enfocado a los derechos humanos, obviamente podríamos decir que en poco tiempo se podría gestar a lo mejor un nuevo Código Civil o por lo menos adecuarlo a las necesidades que usted maneja, ¿no? Así es, porque nos vamos dando cuenta que la sociedad va mucho más adelantada que la legislación. Los avances de la tecnología, la ciencia, los mismos cambios sociales van generando cambios. Hablamos, y hago mucho referencia también dentro de algunas instituciones que voy marcando cambios, aparte de estos contratos de los laborales que hablé, pues de la familia. Cómo la familia era considerada como una institución incapaz de disolverse, cómo también conocíamos una familia nuclear, y nos vamos dando cuenta desde la sociología que existen diversos tipos de familia. Sin embargo, socialmente existen, pero no los hemos regulado desde el ámbito legislativo. Pero también tenemos nosotros que atenderlo a través de esta nueva realidad, a través de las resoluciones de carácter jurisdiccional, las nuevas formas de familia, las nuevas formas de adopción, el voz y el voto que deben de tener las mujeres, porque también aquí te marca desde el Código Civil cuál es la evolución que ha tenido la mujer, cómo de ser considerada un objeto
siempre dependiente de, a la sombra de, al cobijo de, ahora poco a poco ha ido recobrando más actividad, esa conducta pasiva se ha convertido en conducta activa. No hemos logrado todavía alcanzar un verdadero equilibrio en todos los ámbitos, ¿no? Sociales, políticos, pero vamos empujando y eso es lo importante, para ir adecuando a esas necesidades e ir gestando realidades mayormente equilibradas. Actividad, ¿verdad?, de la norma, porque si viene del contexto internacional, pues ahora falta nada más incluirlo en nuestro Código Civil. Al respecto, doctora, antes de despedirnos, me quisiera dar su punto de vista sobre la posibilidad de la creación de un Código Civil único nacional. Yo creo que sí, es muy importante. Hay muchas instituciones jurídicas que la gran mayoría de códigos de todas las entidades federativas tenemos cuestiones o situaciones muy similares, pero sí nos involucraría un estudio muy pormenorizado, muy detallado de cada una de las entidades federativas para no realizar un código civil apresurado, sin que tomemos en cuenta las variantes, la ideología, sin indicar a lo mejor que existan personas que digan que se ve afectada la soberanía de las entidades federativas y atender a cada entidad, porque así como existen en el estado de Oaxaca ciudades muy avanzadas, también existen ciudades que están muy limitadas, que tienen poco conocimiento, y lo mismo ocurre en algunas otras entidades. Eso a lo mejor nos limitaría un poco para la creación de un código civil único, pero yo creo que con dedicación, con trabajo, con conciencia, con compromiso, podemos hacer un código civil único a nivel nacional, tratando de adecuar a todas esas instituciones y necesidades jurídicas de la República Mexicana. Sin duda, una obra muy interesante, doctora. Ya está a la venta su obra, ¿verdad? Así es, ya está a la venta. Cualquier dato, cualquier información puede ser directamente conmigo. También la editorial precisamente está allá en la ciudad de Jalisco, de Guadalajara. Esta es Símbolos Corporativos, creo que es la editorial que nos ayudó con la impresión. Entonces, cualquier cosa, contacto directo conmigo o cualquier otra cuestión, y lo hacemos llegar a cualquier parte de la República, sin problema. Perfectísimo, doctora. Pues muy amable por haber estado en el programa. Y pues bueno, amigos, esta edición de su programa Leo, Luego Legislo ha llegado obviamente a su término. Hay cambio de legislatura y por ende pues no se sabe si vaya a continuar el programa. Seguramente que sus comentarios y obviamente también la necesidad del programa de seguir será lo que marque la pauta para poder realizar una segunda edición. Por lo pronto yo agradezco mucho al director del canal, a Samuel Muñoz. También agradezco a todos los diputados que pudieron hacer posible este programa, a Leslie, la producción, a todos los camarógrafos, a la gente del estudio, a los técnicos. Pues muy agradecido por darnos la oportunidad de llegar a los hogares de las personas que se interesan en la lectura jurídica y obviamente pues en la investigación, y que tuvimos algunos personajes internacionales, tuvimos gente como la misma doctora Jessica Maribel, que están trabajando en el Poder Judicial ahora en el estado de Oaxaca. Y pues bueno, fue un programa muy nutrido, un programa que recibió algunos halagos, y solamente me resta agradecer al público y a ustedes por habernos seguido por la transmisión de este canal Parlamento, y seguir a sus órdenes en caso de que se pretenda que continúe una segunda edición. Pues me despido de ustedes, soy Juan Bernardino y estoy a sus órdenes, esperando que podamos continuar en una siguiente edición. Muchas gracias también a la doctora. Doctora, muchas gracias por su participación. Muchas gracias igualmente, y por el bien de todos, ojalá y continúe la segunda edición. Ya verá que sí. Muchas gracias, doctora, y felicidades por su obra. Muchas gracias, igualmente. Excelente tarde. Gracias. Este fue su programa Leo, Luego Legislo. Gracias por todo.